24º Congreso Nacional de Auditoría. El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. En un planeta políticamente interconectado, esa mariposa generará revuelo en todos los mercados. Las variaciones imprevistas afectan a nuestros modelos de previsión, pero tenemos confianza en nuestra preparación para adaptarnos ante cualquier eventualidad. Seguidamente, recibimos a Ángel Expósito, periodista y coordinador de informativos de la cadena COPE, que moderará la sesión plenaria de Construyendo el Mundo. Nos acompañan también Joaquín Almunia, excomisario de Economía de la UE, y José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. En el de allá y vosotros aquí como queráis. Muy bien. Yo le dejo en el centro a... Te pones con la izquierda. Buenos días. No ha habido demasiado lío para sentar a estos dos señores, quién se sienta en cada sitio, ¿eh? Estaban por ahí diciendo quién se sentaba en el centro y quién se sentaba en la izquierda. A lo mejor esto resulta que es así. En la izquierda García Margallo y en el centro el señor Almunia. Más o menos, ¿no? Por eso digo. Alguien me decía esta mañana, no se trata de que el debate sea lo más interesante posible, vamos a intentar que haya disparidad de opiniones. Yo vaticino que en los grandes temas, que es lo que vamos a hablar, va a haber poca disparidad de opiniones. Cosa que me parece muy interesante. Es a priori, luego no sobreactuéis, a priori me parece que eso va a ser así, veremos cómo sale, ¿no? José Manuel García Margallo, diputado, exministro de Asuntos Exteriores, pero con un currículum europeo sencillamente espectacular. Por lo tanto, hablar y loar su figura me parece que sobra. Vamos a escucharle inmediatamente. Joaquín Almunia, en fin, yo tengo la suerte de coincidir todos los años en el sitio más bonito del mundo con Joaquín Almunia, que es en el lago di Como, ¿verdad? En el Foro Ambrosetti. Y es, cuando uno viaja por ahí fuera, te das cuenta de lo poco que consideramos a la gente que tenemos por ahí fuera. Y Joaquín Almunia es el típico personaje que ha estado en Europa en años absolutamente claves y que aquí, pues por estas cosas del politiqueo patrio, pues sinceramente, y no soy objetivo, creo que hemos minusvalorado demasiado. Cuando uno presenta un cargo europeo, siempre me acuerdo de una anécdota que me pasó con el malogrado, que gran tipo, Manuel Marín, que siendo comisario europeo le llaman los del PSOE para un acto en Almería. Él tenía casa en Vera, ¿te acuerdas? Tú también. Yo también. Y iba a un acto del PSOE en Almería y le presentaron diciendo: aquí tenemos a nuestro compañero Manuel Marín, comisario en Bruselas, fíjese que ha llegado lejos, que es comisario de la policía en Bruselas. Para que sepamos el conocimiento que teníamos de Manuel Marín en la Unión Europea y en España, ¿no? Pero en fin. Bueno, el asunto es cómo está el mundo, cómo está el patio, cómo está España en el mundo. Con estos dos señores uno coge el mapamundi y te podías tirar horas hablando casi país por país o región por región. En la medida de lo posible voy a intentar centrar el debate para, en la medida que se dejen también, para afrontar los puntos que hemos considerado, junto con los organizadores de este evento, que hemos considerado más interesantes. Planteo la primera pregunta a los dos, que por supuesto daría para horas, pero os planteo 4 posibilidades. ¿Qué vendrá antes desde el punto de vista de la economía mundial? José Manuel, Joaquín, el peligro de inflación, los tipos, el dólar por encima del euro o una nueva crisis de deuda. He marcado 4, a lo mejor hay 5, 6 o 7, pero ¿qué vendrá antes si empieza cualquiera de los dos? Joaquín. ¿Qué vendrá antes? Pues ninguna de las 4 cosas, yo creo. Yo creo que tenemos un enorme riesgo con la guerra comercial, que con China yo creo que ya está abierta y confirmada. Esperemos que no vaya tan lejos como algunas de las amenazas que todavía no se han hecho realidad, en elevación de aranceles y barreras al intercambio comercial entre Estados Unidos y China. Nos ha salpicado ya con el aluminio, con el acero, y hay una nube encima del sector del automóvil que es muy, muy preocupante, en el caso europeo. Yo creo que la simple amenaza de una guerra comercial tan amplia, tan profunda como la que se deriva de las amenazas de Trump y de las respuestas chinas,
ya ha creado una caída de confianza de inversores, ha creado un empeoramiento del clima económico, sobre todo en Alemania, pero no solo en Alemania, y eso pues tiene mal aspecto. Yo creo que eso nos va a afectar más que una subida gradual de tipos que va a empezar previsiblemente el año que viene y que yo creo que es necesaria. En Estados Unidos están subiendo de forma más rápida los tipos y salvo la declaración extemporánea el otro día de Trump diciendo que la Reserva Federal se había vuelto loca, esta vez no era un tuit, era una declaración suya. Y eso creó un sobresalto en la bolsa americana y en otras bolsas. Pero Estados Unidos está creciendo más que nosotros y en un momento de subida de tipos hay que recuperar margen para la política monetaria, que lo ha perdido todo por las bajadas de tipos e incluso tipos negativos. Yo creo que el tipo de cambio del euro respecto al dólar está ahora en 1,14, me parece, no nos viene mal, ahora que no nos escucha Trump, y no creo que vaya a tener sobresaltos mayores. Y el riesgo de inflación, pues yo no lo veo. Ni siquiera yo creo que mis amigos alemanes, que siempre están obsesionados con eso, lo ven. Por lo tanto, guerra comercial, desde mi punto de vista, es el mayor riesgo. Y si hablamos luego de cosas más locales, como la situación en Italia, desde mi punto de vista es el segundo riesgo que tenemos aquí en Europa. Vamos a por ello, gracias. José Manuel. Bueno, para completar un poco lo que ha dicho Joaquín, viniendo en el coche estaba repasando algunos papeles y he empezado por la conferencia de Múnich de este año. Y Steinmeier, el presidente de la República Alemana, que los dos conocemos muy bien, empezó la conferencia diciendo: el mundo está out of joint, el mundo está dislocado. Y explicaba esto porque lo que se está cuestionando es el viejo orden liberal internacional que nos dimos en 1945. Y lo grave es que quien lo está cuestionando es la potencia que lo puso en marcha, que son los Estados Unidos. Si hablásemos de que es un orden liberal internacional, probablemente tuviésemos tantas definiciones como asistentes ahí a esta conferencia, pero yo creo que podríamos ponernos de acuerdo en tres características, ¿no? La primera es un compromiso con los derechos humanos. La segunda es un compromiso con respetar la ley internacional y las instituciones internacionales que nacieron para evitar lo que ocurrió entre las dos guerras. Y en tercer lugar, una economía abierta. Y los tres están siendo cuestionados. En materia de derechos humanos, incluso estamos viendo lo que está pasando en Hungría y en Polonia, por no hablar del nacimiento de las nuevas autocracias, modelo chino, que pues, va a ser un modelo para muchos países del mundo. Pero estamos hablando de hombres fuertes en Rusia, en Turquía, la única solución que se ve en Libia es resucitar al general Haftar. En segundo lugar, Tillerson, que fue durante un rato, porque la rotación en Estados Unidos entre los secretarios de Estado equivalente a los ministros es incluso mayor que la que tiene el gobierno de Sánchez, pero decía que en el momento en que hubiese un conflicto entre intereses y derechos debían prevalecer los intereses americanos. Respecto al respeto a la ley y a la orden, es decir, Trump no es un aislacionista, va a intervenir en el mundo. Lo que es un unilateralista, y esto es muy importante. Y entramos en el tema de la economía. Joaquín ha hablado del tema de comercio. Yo creo que eso tiene consecuencias prácticas. Es verdad que Trump gana las elecciones explotando el miedo que tenían los americanos que le votaron a perder su puesto de trabajo como consecuencia de una competencia externa basada en condiciones más suaves y el miedo a que los puestos de trabajo que quedasen en América fuesen arrebatados por emigrantes que estaban dispuestos a aceptar condiciones laborales más suaves. Lo mismo es este miedo a los otros, en términos sartreanos, explica el Brexit. Y yo creo que Joaquín ha dado dos áreas en que todo esto se va a concretar. Uno, efectivamente, es el proteccionismo, que es la destrucción del tercer pilar, del que hablaba el orden liberal internacional. Vamos a ver hasta dónde llega el tema China-Estados Unidos. Trump ha tenido un éxito en la renegociación del NAFTA con Canadá y México, y yo creo que eso en las elecciones midterm lo va a cobrar. Pero es que en Europa, tu colega Moscovici, supongo que habrás leído el libro «Si les minuit en Europe»,
dice que haríamos bien, tú eso lo conoces mucho mejor que yo, en revisar las normas de competencia. Él dice que la competencia nace cuando hay un mercado interior sin barreras para que los Estados no practiquen dopaje con sus empresas nacionales en un mundo sin fronteras internas, lo cual tiene sentido. Pero dice, a lo mejor cuando estamos hablando hacia afuera, y entonces ahí entra Trump, entra China, etcétera, tendremos que revisarlo. Él sostiene que somos demasiado suaves en la aplicación de medidas antidumping, de aranceles en la frontera, que debíamos utilizar eso para restablecer la igualdad de condiciones en el mercado libre y que deberíamos revisar las reglas que tenemos de los campeones europeos fuera. No tiene mucho sentido cuando están compitiendo en Brasil con empresas chinas el que hablemos de abuso de posición dominante, etcétera. Él cree que eso se va a revisar. Y el otro gran problema yo creo que es la deuda. La deuda. La deuda. Es decir, la deuda, si los datos no estamos en 182 billones de euros de deuda, lo cual es el 224% del Producto Interior Bruto mundial y 60% más de lo que la deuda que existía en 2007 cuando empieza la crisis de Lehman Brothers. Yo creo que eso va a determinar una subida de los tipos de interés. Vamos a ver si hay una reversión de los flujos de capital. Va a empezar la Reserva Federal, pero yo creo que nosotros tendremos que seguir en este tema. Y ahí España tiene un riesgo, porque tenemos una deuda pública y privada muy alta. Yo coincido, los dos grandes temas son el comercio, es la deuda pública, y si quieres otro, la desigualdad en el crecimiento, va a tener consecuencias demográficas, el cambio climático, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible si no queremos crear un mundo inhabitable. Hechas las presentaciones. Déjame que haga el comentario sobre un tema que tú ha conoces sido muy bien. responsabilidad Competencia. durante los últimos años en Bruselas, que es competencia. Lo que dice Moscovici es la posición típica de cualquier francés o francesa con la que uno hable de cualquier cosa relacionada con la economía y las empresas. O sea, todos los franceses y todas las francesas, Moscovici, Sarkozy, Christine Lagarde, yo no hablé con Mitterrand de esto, pero Mitterrand diría lo mismo, tienen esa idea de que hay que apoyar con ayudas públicas y con relajación de las reglas de competencia a los campeones no europeos, nacionales. Hoy Angela Merkel habló de campeones europeos, pero los franceses hablan de campeones nacionales porque creen que la Champions League solo la juega Francia en estos temas. Pero eso no tiene un recorrido, no va más allá de quedar bien con su opinión pública interna. Las reglas de competencia europeas son las reglas de competencia que se han exportado a lo largo y a lo ancho del mundo. En Estados Unidos, que fueron los que empezaron con la política de competencia, el antitrust, depende qué administración haya para que las aplique con más determinación, administraciones demócratas, o con más ligereza, administraciones republicanas, pero a pesar de los ciclos políticos americanos y su influencia en la política de competencia, la convergencia que se ha producido en los últimos 20-25 años entre la interpretación de lo que debe ser una política seria de competencia, eliminar abuso de posición dominante, luchar contra los cárteles, etcétera, es maravillosa. Y es algo donde Europa tiene un punto muy fuerte, un activo muy relevante. Somos líderes mundiales en eso. Y como los europeos estamos siempre con una cierta sensación de que por un lado los chinos, por otro lado los americanos, crecen más que nosotros, y es verdad que crecen económicamente más, pero hay puntos muy fuertes que tenemos. Uno de ellos, la política de competencia, y otro de ellos, la política comercial. Los acuerdos que ha firmado la Unión Europea con los países del resto del mundo cubren cerca del 50% del total del comercio internacional. Y por lo tanto, si la Unión Europea no cae en una deriva proteccionista, si solo hubiese franceses es posible que cayesen, pero la Unión Europea en su conjunto no va a caer en eso, entre otras cosas por nuestros propios intereses, porque tenemos un superávit comercial, tenemos un superávit en la balanza por cuenta corriente, tenemos un superávit en los flujos de inversión y por lo tanto no nos interesa caer, no ya por razones ideológicas y tal, o por conocimiento de la historia y de lo que trajo el proteccionismo, es que no nos interesa caer. Y al Moscovici o al Sarkozy o a la Christine Lagarde de turno
no les van a dejar caer en eso el resto de los europeos. Interesante. No, En cierta solo ocasión, un problema. enseguida te doy el rebote, José Manuel. En cierta ocasión, hablando de los comisarios de competencia, creo que era cuando estaba Mario Monti, que fue unos años antes que tú, Joaquín, decían que el verdadero comisario y el que mandaba en la Unión Europea era el de competencia. No era el presidente de la Comisión ni ahora el del Consejo. Era el comisario de competencia en cuanto al conocimiento y la importancia del puesto. Esto me viene a huevo con lo que dije al principio de lo poco que valoramos el tiempo que estuviste de comisario de competencia. Cierro el paréntesis. Movías la cabeza, José Manuel. Vamos a ver, lo que ha explicado Joaquín es verdad, lo que pasa es que eso es la historia. La originalidad de este momento es que estamos revisando el orden liberal internacional y dentro de esa revisión está el tema de competencia. Y una cosa es lo que nos interesa. Pero no adoptes una actitud pasiva. Yo estoy de acuerdo en que el orden liberal internacional, el multilateralismo está en crisis, pero como europeos no vamos a caer en el error de adoptar actitudes defensivas y resignadas, sobre todo en aquellas áreas del orden económico y de relaciones internacionales donde tenemos nuestros puntos fuertes. Y nuestro punto fuerte no es la estrategia en materia de defensa, ojalá lo sea dentro de poco las respuestas a los ciberataques, etcétera, pero, por ejemplo, aparte de competencia, aparte de comercio exterior, acabamos de hacer los europeos una regulación de protección de datos que ya se ha convertido en la orientación mundial de cómo respetar los datos de los que nosotros somos propietarios frente a las empresas que quieren ser propietarias de la información que nosotros les damos, sin pedirnos permiso, o los chinos que quieren que el Estado sea el propietario de toda esa información. Donde tenemos puntos fuertes los europeos, tenemos que ponerlos encima de la mesa y confiar en nuestra fortaleza. Porque si no, si nos ven resignados y con actitudes defensivas, entonces sí que vienen a por nosotros. Concluimos el capítulo, por favor. Yo no estoy en absoluto resignado. Lo que digo es que en el tablero mundial juegan muchos actores. Te veo un poco a la defensiva. No me has visto nunca a la defensiva. El problema es que cambien las reglas del juego quienes han diseñado las reglas del juego. Es decir, el tema de Trump es un tema muy serio. Es que no solo ha renegociado el tema del NAFTA con Canadá y México, es que ha renunciado al Transpacífico, ha renunciado al acuerdo de comercio e inversiones con la Unión Europea. China va a adoptar medidas de represalia y ya veremos si lo que dicen los franceses y alemanes son los que van a tirar del carro, y vamos a ver si nos metemos nosotros aprovechando el desfallecimiento italiano, pero si las reglas cambian, nosotros tenemos que adaptarnos. No es que queramos o no cambiar el orden, el problema es que cambia el orden, cambia el marco y por tanto cambia... Pero fíjate, es verdad que en algunos casos no tenemos capacidad... ¿Qué pasa con los alemanes que ponen aranceles a los coches? No tenemos capacidad para imponer siempre nuestros puntos de vista, pero has citado las actitudes proteccionistas y anti-multilateralismo, antiacuerdos de libre cambio, salvo los que directamente le han interesado, como es el nuevo NAFTA de los Estados Unidos. Eso hace que la Unión Europea ha acelerado y ha conseguido firmar un acuerdo con Japón, que no había sido posible hace mucho tiempo. La Unión Europea es quien más acuerdos comerciales tiene con el resto del mundo con diferencia. Y eso es uno de nuestros puntos fuertes. Es verdad que nos falta un área donde no conseguimos cerrar, que es Mercosur. Mercosur. Y ahí España, dentro de la Unión Europea, tiene que jugar un papel mucho más activo del que ha jugado durante muchos de los años. Pero, como en Venezuela. ¿Me permitís? En Venezuela, eso es otra discusión, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo digo para el liderazgo en Latinoamérica. Si quieres hablamos de política, pero... No, el problema no es que quiera José Manuel, es que, desde el respeto, que quiera yo. O sea, claro. Y las preguntas las hacía yo en principio sobre el papel, pero que alguien se ponga en mi lugar, a ver cómo modero yo aquí a las dos figuras. Pero, en fin, bueno, primero por diferencia de nivel, no hay más que oírles, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si me permitís, intentamos recuperar el guión porque dejaros solos ya sería un show. Asunto europeo. Hay 1000 aristas que al afrontarlo. Os pongo un país y luego un problema. Y a partir de ahí desarrollamos cada uno una tesis, por favor. Italia. Creo que ha sido José Manuel quien ha apuntado, no sé si el desvanecimiento, la situación de Italia, cómo nos beneficia desde el punto de vista competitivo. La Unión Europea es un club en el que también hay un juego de émulos. Situación de Italia y futuro, José Manuel. Italia lleva mucho tiempo a la deriva. Es decir, Renzi fue un primer ministro bastante esotérico, pero es que la alianza actual
en que creo que el primer ministro se llama Conte, pero no lo sabe nadie. Quien manda ahí es la Liga Norte y el 5 Estrellas, Silvani de Mayo, están en una absoluta deriva en todos los temas, no solo en el tema de migrantes y refugiados, que evidentemente ha sido, que también han tenido el problema de Libia, pero es que ahora se han permitido desafiar todas las reglas que nos hemos dado en materia de disciplina presupuestaria. Están en una deriva antieuropea muy importante. A mi juicio eso nos puede favorecer, es decir, el eje franco-alemán con dificultades, porque Macron está en caída libre, lo cual quiere decir que la política del tuit a corto plazo funciona, pero al final el electorado te pide posiciones más serias. Merkel está teniendo extraordinarias dificultades, el resultado de Baviera no es un resultado menor y la Alianza por Alemania está ya en el Bundestag. Pero siendo eso así, estando más débiles que hace un tiempo, siguen siendo fundamentales para que esto avance, pero necesitan un socio en el sur. Y España ahí tiene, aprovechando el vacío, la dejación, la voluntad italiana, un papel fundamental. Yo subrayaría primero, España es un país deudor, pero se ha ganado el respeto de los acreedores porque hemos logrado encauzar el tema de la disciplina y salir sin un rescate, salvo el rescate financiero, en crecimiento y en empleo. Es un país que no es fundador, hubo una tendencia italiana de hacer Club de Roma. Nosotros no somos fundadores, pero en todos los polls de opinión somos los más europeístas. Y tercer lugar, siendo un país grande, precisamente por europeísta, somos los más conscientes de que hay que avanzar hacia los Estados Unidos de Europa. Es decir, que hay que de verdad consolidar la Unión Económica y Monetaria y dar el salto a la Unión Política. Y eso nos da una situación de ventaja muy importante si sabemos aprovecharla. Joaquín tiene una fuente privilegiada para asuntos italianos que yo le he visto, que se llama Enrico Letta. Es un personaje muy a seguir de cerca, ¿verdad? Un tipo de primerísima categoría. El tema Italia, Joaquín. Que adora a Renzi, ¿eh? Sí. A mí me gustaría ver una conversación privada entre Renzi y Letta. Vamos a ver, Italia. Yo creo que Italia viene arrastrando, fuese cual fuese el gobierno de los muchos que tiene a lo largo de década y media o casi 2 décadas, viene arrastrando una incapacidad de crecer. Es el país de la zona euro que menos ha crecido desde el año anterior a que se decidiese, desde el punto de vista económico, fijar los tipos de cambio irrevocables, que fue el año 99. Italia no crece. ¿Por qué no crece Italia? Por muchas razones. Muchas de ellas tienen que ver con la malísima calidad del funcionamiento de las instituciones italianas, desde el Ejecutivo, las administraciones en los diferentes niveles, la justicia, etc. Y tiene una crisis política tremenda. Ya tuvo una con el final del sistema de la República Italiana creada al final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando vino Berlusconi. Berlusconi vino, le derrotó Romano Prodi, volvió Berlusconi, volvió a derrotarle Romano Prodi y ya al final Berlusconi cayó en manos de la justicia. Pero el final de Berlusconi, que había sido un elemento muy extraño, el primer populista trampiano que hemos conocido en Europa, en la Europa occidental, en vez de recomponerse el sistema de partidos y en vez de tomarse en serio cómo enderezar la economía italiana, ponerla en vías de un mayor potencial de crecimiento, etcétera, etcétera, cuidar el endeudamiento, el sistema de partidos ha caído en crisis total, ninguno de los partidos tradicionales levanta cabeza y han llegado estos dos, por un lado la Liga, que ya no es Liga Norte, ahora es la Liga, Sí. porque ahora tiene muchísimos votos en el sur, Sí. y Cinque Stelle, que es un movimiento, a veces se le compara con Podemos, pero es más complejo que Podemos, porque Podemos es un populismo de izquierda, y en algunos casos de extrema izquierda. Cinque Stelle trata de cubrir la derecha, incluso partes de la extrema derecha, la izquierda, incluso partes de la extrema izquierda, todo a la vez. Y las 5 estrellas del Di Maio, que yo a Di Maio le he oído en Ambrosetti, no este último año que no estuve, el anterior, decir que él, por supuesto, respetaría el euro y tal, perfectamente trajeado y tal,
pero ahora resulta que ha caído, a pesar de sacar un 30% de votos, un 32% de votos, ha caído en manos de Salvini, que es el líder de la Liga, que sacó el 17% de votos. Entonces, alguien con el 17% de votos se ha convertido en el líder y en el mandamás de la política italiana, con un discurso absolutamente xenófobo en materia de inmigrantes, con un discurso absolutamente demagógico, irresponsable en materia económica. Pero, entonces, ¿es una oportunidad? No, es un riesgo brutal, porque como la economía italiana, las finanzas públicas italianas, el endeudamiento italiano, el sistema financiero italiano, que no ha sido reformado como aquí se pudo reformar gracias al rescate que puso las condiciones que hacían falta para el rescate de la parte de las cajas españolas que estaban hechas un desastre. Allí no ha habido eso, se han hecho pequeños retoques, tienen un sistema financiero endeble no por una burbuja inmobiliaria, sino por la caída de dinamismo de la economía italiana y que acumula créditos morosos y que no tiene suficiente capitalización, que no han consolidado para que los pequeños bancos se alejen un poco de las influencias de los políticos locales. Por lo tanto, si eso estalla, es una economía que es algo así como un 50% mayor en tamaño que la economía española, tiene unos niveles de deuda enormes. Para Italia será un desastre, no van a crecer más por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y desafiar a las reglas comunes, sino que pueden entrar en una recesión, pero eso crea además de nuevo una desconfianza tremenda en la capacidad, en la sostenibilidad de la Unión Económica y Monetaria, y el primer país de la Unión Económica y Monetaria al lado de Italia que recibiría el golpe fuerte en nuestra capacidad de acceso a los mercados, primas de riesgo, etcétera, etcétera, somos nosotros. Por lo tanto, no nos interesa nada que Italia entre en una situación de caída en barrena, pero no podemos evitarlo. Y me temo que los únicos que pueden evitar la locura en la que se ha metido el gobierno italiano sean las primas de riesgos y, como dijo, me parece que fue Di Maio, o el actual ministro de Finanzas, que pinta poco, un tal señor Tria, dice, hombre, si pasa la prima de riesgo de 400 puntos básicos, entonces habrá que repensarlo. Están en 320. Bueno, Nosotros, ya estamos ahí. Nosotros estamos en 100, 110. 130. No, nosotros no. Anoche. No, he visto el Financial Times esta mañana, 113 me parece. Pero nos puede arrastrar. Hasta ahora nos ha arrastrado un poquito. En la crisis, las primas de riesgo italianas, españolas, portuguesas y tal, estaban muy correlacionadas. Ahora se ha roto esa correlación, pero si esto va a más y si no hay un giro en el planteamiento de política fiscal y presupuestaria y de consolidación fiscal y de reformas en el sistema bancario en Italia, pues me temo que nos puede arrastrar. O sea que es verdad que dejan un hueco y entonces pasaríamos a ser el país grande de más confianza del eje franco-alemán, pero claro, si nosotros entramos otra vez en que los telediarios abran con las primas de riesgo y las empresas digan que van a los mercados y que tienen dificultades para recibir financiación, entonces me da igual que nos miren bien los franceses y los alemanes porque estaremos sufriendo otra vez, ¿no? Mira, perdóname el dato, Joaquín. Italia, 330,600. España, 138,400. Pues será esta mañana. Infobolsa ahora mismo, ¿eh? No sé. Yo lo acabo de ver en los mercados, aquí este auditorio lo conoce mucho mejor que yo, los mercados son histéricos siempre, y entonces pueden estar histéricos a las 12, a la 1 menos 5, y a las 5 de la tarde están en perfecta calma. O sea que el Financial Times esta mañana, que es lo que yo miro desde hace años, desde antes de la crisis, la paginita de las bolsas y debajo un recuadrito, primas de riesgo, estábamos en 113, me parece. Brexit. Perdón, hay dos elementos que pueden... ¿Sobre Italia? No, sobre Italia y España. Es decir, España, el problema que tiene, que es el que pueden estar detectando los mercados, es las incertidumbres sobre el escenario presupuestario y la certidumbre de que con un mapa tan fragmentado como el que tenemos vamos a ser incapaces de hacer ninguna reforma estructural en los próximos años. Y eso, naturalmente, debilita nuestra posición en los mercados. Yo lo que he querido decir es que Italia, evidentemente, es un riesgo.
como España era un riesgo para Italia, pero que es una oportunidad en el sentido de que nos abre una ventana de oportunidad si nosotros nos convertimos en la Virgen prudente en el frente sur. Siempre que lo hagamos antes de ser contagiados por la locura italiana. Eso, para contagiarnos ya podemos contagiarnos nosotros solitos allí. Eso depende más de vosotros que de nosotros. Sí. No necesitamos ayuda. Si hablamos de política, hablamos de política, ¿eh? Sí. Capítulo Brexit. Cuando estábamos poniéndonos el micrófono, no sé si aquí lo podrá comentar tal cual, pero yo lo suelto, el exministro García Margallo, ¿los ministros dejan de ser ministros? Nunca. Une fois ministre, toujours ministre. Siempre. Para eso hay que ir a Francia, que te llaman no ya ministro, sino presidente. ¡Hala! Bueno, el ministro García Margallo hablaba del futuro, cómo se puede solucionar, que ni ellos mismos lo saben, evidentemente, el capítulo Brexit. ¿Cómo hacemos, José Manuel? ¿O cómo hacen? O sea, el capítulo Brexit tuvo un malísimo principio. Es decir, yo creo que de los primeros ministros más desdichados en la historia del Reino Unido no es Cameron. Cameron, para ganar unas elecciones, promete un referéndum en Escocia y promete un referéndum sobre el Brexit. Él, creyendo que el referéndum sobre el Brexit no iba a salir jamás. Se intenta, yo no sé si estabas tú en Europa, estabas todavía en Europa, un acuerdo Unión Europea-Reino Unido para favorecer a Cameron, que era una estupidez desde la primera hasta la última línea. O sea, creo recordar que decíamos que íbamos a modificar 2 reglamentos sobre libre circulación de trabajadores, que íbamos a interpretar libre circulación de trabajadores y libre circulación de ciudadanos no trabajar de una determinada manera, lo cual es una idiotez porque quien interpreta es el tribunal, no es los ministros. En segundo lugar, prometía una modificación de los tratados, cuando nadie estaba pensando en qué sentido se iba a modificación de los tratados. Para hacerlo corto, lo único sustantivo que tenía aquello era lo que se llaman los working benefits, es decir, un complemento de salario para aquellas personas que estando en paro tuviese una oferta de trabajo poco atractiva, se complementaba, entonces eso se lo negaban a los trabajadores europeos, que eran fundamentalmente los del este y nada más. Bueno, como eso salió mal, y yo creo que se metieron en un camino que no sabían dónde iba. Mi explicación del Brexit es la misma que tengo sobre Trump, es decir, es el miedo al otro. Es decir, en el Brexit el gran argumento era el que había que controlar sus fronteras para evitar la libre circulación de trabajadores comunitarios, punto 1, y en segundo lugar la fobia inglesa respecto al continente, es decir, que no fuese la Comisión la que dictase el grueso de la legislación y que no fuese el tribunal el que interpretase aquello. Se han metido en eso y luego, claro, el gran problema es a dónde van, y entonces qué es lo que se va a empezar a discutir después del divorcio. Entonces aquí se manejaron, os acordaréis, varios escenarios, la Noruega, las 4 libertades más aportación presupuestaria, la Suiza, que era 4 libertades, al final fueron a un modelo, lo único que queda es el de Canadá, es decir, el Z un poco ampliado. Pero todo eso no tiene mucho sentido y se encuentran con el gran problema. Ellos quieren pasaporte comunitario para las entidades financieras, pero no quieren respetar la libertad de circulación de personas. Claro, eso no lo podemos aceptar. Y segundo, quieren la cuadratura del círculo en el tema de la frontera de la República de Irlanda y Norte de Irlanda. Mi tesis es que si hubiese un primer ministro inteligente, tendría que convocar otro referéndum cuando se supiese cuáles eran más o menos las condiciones en que se iba a producir el arreglo siguiente después del divorcio. Ahora estamos en el divorcio, periodo transitorio, y que los británicos volviesen a decidir en referéndum. Ha habido una carta, yo creo que hace 2 o 3 días, conjunta de Tony Blair y de Nick Clegg, pidiendo a Europa que salve al Reino Unido. Es decir, sean ustedes duros en la negociación para que los británicos no tengan más remedio en ese hipotético referéndum que echar marcha atrás. Pero no lo sabe nadie, porque el circo que tienen dentro de ese gobierno es impresionante. Hay hasta 4 ministros que se ocupan del tema, más Theresa May, que no sé si se ocupa o no, pero no sabe nada, y el que manda, el único que tiene ahí las ideas medianamente claras es Hammond, que es el que se ocupa de los intereses financieros de la City. Entonces, mi tesis es que podría no haber Brexit, y que si hay Brexit, pues va a ser un Brexit muy, muy complicado. ¿Confundes deseos con realidad?
Mira, voy a ser muy honesto. Es decir, a mí que se vaya el Reino Unido no me preocupa absolutamente nada. Es decir, vamos a ver, prescindiendo del tema de Gibraltar, que ya lo estropearemos nosotros, es decir, ¿cuál ha sido el problema de Europa en las ampliaciones? Que todas las ampliaciones se han hecho incorporando miembros que no coincidían para nada en cuál era el espíritu fundacional. Primero es el Reino Unido. El Reino Unido, cuando se hace el Tratado de Roma, lo que hace es una asociación de libre comercio porque no quiere dos cosas. No quiere ceder competencias a instituciones comunitarias y quiere, que es otra cosa de los que han reservado, preservar su capacidad de hacer acuerdos comerciales con terceros, no acuerdos comunes para preservar la Commonwealth. A partir de ahí, cuando ya se dan cuenta que la Asociación de Libre Comercio no puede competir con el mercado común, entran, pero arrastran los pies, no están en Schengen, no están en el euro, no comparten la gran mayoría de decisiones en materia de justicia interior, jamás han querido una política de defensa europea, porque ellos quieren OTAN y solo OTAN y su gobierno americano. Y luego ya la otra gran ampliación que ha sido terrible ha sido lo de los países del este. Porque, ¿en qué consiste la integración comunitaria? En ir hacia esos Estados Unidos de Europa, hacia una unión federal. Siempre seremos federales. Es decir, lo que hacemos es ceder soberanía para crear una soberanía común. Y los países del este entran para afirmar su soberanía que había estado negada en la época del paraíso soviético. Entonces, ese malentendido es el que está en el fondo de todas estas cuestiones. Entonces, si el Reino Unido decide irse, pues allá ellos, lo que a mi juicio sería un error, es ceder ante el deseo de que el Reino Unido se quede. Porque eso sí que sería un efecto de demostración para otros países que también querrían una solución a la carta. En mi juicio, eso sí que es el final del proyecto europeo. ¿Y ahora qué con el Brexit, Joaquín? Bueno, déjame empezar por declaraciones de principios. Yo creo que es muy malo para todos que se vaya al Reino Unido. Para ellos es un desastre. Claro. Y algunos no quieren ni siquiera mirar el desastre que ellos mismos han preparado con la organización de referéndum, coincido totalmente contigo, la enorme irresponsabilidad de Cameron y con la forma en que han reaccionado al resultado del referéndum, poniéndose líneas rojas que no estaban en la pregunta que se les sometió a los británicos. Se les engañó en la campaña electoral, ganó la postura de Brexit 52% frente a 48%, pero además de ser una diferencia pequeña que reflejaba una división en dos de la sociedad británica o de los británicos, además es que inmediatamente después la señora May, que había sido partidaria de quedarse, estableció unas líneas rojas que no estaban en la pregunta y se ha puesto ella misma más trampas de las que tenía en sí mismo el hecho del referéndum sobre esa cuestión. Pero bueno, allá ellos con cómo se crean ellos mismos problemas para su propio futuro. Ahora, ¿dónde estamos? El acuerdo de divorcio, que es el acuerdo que tiene que existir antes de final de este año, porque si no, llega el 29 de marzo, la fecha límite para que se vayan, y si estamos sin acuerdo, entonces el caos británico es de campeonato, pero a nosotros nos caen una cantidad de cascotes en la cabeza tremendas también, ¿no? O sea, que esperemos que haya un acuerdo de divorcio, que quiere decir cómo pagan ellos las cuentas, cómo liquidan cuentas con la Unión Europea, con los 27, es el tema de los ciudadanos, en qué situación quedan los ciudadanos británicos que viven en países de la Unión y en qué situación quedan los ciudadanos de la Unión que viven en Gran Bretaña. Sobre esas dos cuestiones parece que ya hay acuerdo, y el tercer punto del acuerdo de divorcio, que es el dificilísimo de encontrar una solución, es la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Ayer Merkel, a la salida del Consejo Europeo, ha dicho, dirigiéndose tanto a los británicos como a sus colegas de los 27 de la Unión, a los otros 26, ha dicho, bueno, tendremos que encontrar un acuerdo a ese punto. Y yo creo que se va a encontrar un acuerdo a ese punto. Será un acuerdo ambiguo, pegando patadas al balón para que queden temas por resolver en el futuro, pero no habrá inmediatamente frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y antes de final de este año tendremos acuerdo de divorcio para que se vayan, y se van a ir. ¿Qué es lo que puede pasar en Gran Bretaña? Entre el acuerdo de divorcio que la señora May tiene que contarles a los diputados en la Cámara de los Comunes y el 29 de marzo, puede pasar que la señora May pierda la votación en los comunes, porque no le voten a favor ni los radicales antieuropeos de su propio partido, ni una mayoría de diputados laboristas que siguen
la tesis de Corbyn, del líder laborista actual, que dice, no, antes de que nos vayamos de la Unión tiene que haber elecciones, la señora May tiene que irse a su casa para pagar las culpas de su mala gestión y los laboristas podemos ganar esas elecciones y negociar otras cosas. Yo no sé si la Cámara de los Comunes se va a atrever a echar para atrás el acuerdo al que llegue la señora May, por ambiguo que sea en algunos aspectos, porque entonces quedarían dos soluciones. Una, convocar un referéndum, pero la pregunta, que yo se la hago a mis amigos británicos, dice, ¿y referéndum sobre qué? ¿Referéndum para volver a poner en cuestión si os vais o os quedáis? ¿O referéndum para que se siga negociando porque ese acuerdo no os gusta y pedir que siga la negociación? En medio de ese fregado que tienen, donde los dos grandes partidos están divididos y el resto de los partidos pintan muy poco, pueden llegar a no encontrar ninguna solución, con o sin referéndum, porque no saben ni qué pregunta someter en el referéndum hipotético que habría a partir de diciembre, y entonces llegar al 29 de marzo por la noche sin acuerdo. Y para prolongar el plazo y que el 29 de marzo por la noche, el 29 de marzo del año que viene por la noche, no sea el momento definitivo de su salida, todos los Estados miembros de la Unión Europea, los 27, sus jefes de Estado y de Gobierno, tienen que acordar que sigue la negociación. Y yo no estoy seguro que los 27 se puedan poner de acuerdo ni en eso ni en otras muchas cosas. Porque es muy difícil que los 27 se pongan de acuerdo en algo ahora. Hay muchas líneas de fractura dentro de los 27. Por lo tanto, yo creo que va a haber un acuerdo de divorcio con ambigüedades sobre el tema irlandés, remitido a un periodo transitorio que la señora May y la Comisión, el negociador en nombre de los 27, que es Michel Barnier, están dispuestos a prolongar un periodo transitorio durante el cual se negocie cómo se resuelven las ambigüedades del acuerdo de divorcio, pero ya con el Reino Unido fuera, y por otro lado que se negocie el futuro estatus. El futuro estatus es complicadísimo porque todas las fórmulas, la noruega, la suiza, la canadiense, el acuerdo, como llaman ellos, bespoke agreement, que quiere decir un acuerdo para mí, que no se parezca a ningún otro, es dificilísimo, dadas las líneas rojas que ellos mismos se han puesto, que no quieren estar en el mercado interior, pero sí quieren que su sistema financiero esté en el mercado interior, imposible. Quieren un mercado interior para mercancías, pero no para libre circulación de personas, que es el acuerdo de la señora May, el llamado acuerdo de Chequers. No quieren el acuerdo suizo, y la Unión Europea tampoco, porque es un lío. El acuerdo suizo son 70 acuerdos diferentes. Y no quieren el sistema canadiense. Ellos quieren lo suyo propio, y eso va a tardar años. Por lo tanto, las incertidumbres en el Reino Unido sobre su propio futuro y su propia relación con la Unión Europea son tremendas, y van a estar ahí durante tiempo y les va a afectar mucho en su propia autoestima, en sus posibilidades de seguir atrayendo inversiones, en el futuro de la City de Londres, pero también es malo para nosotros. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no hemos decidido que se vayan, y a mí no me hace ninguna ilusión que se vayan, pero si han decidido irse no me queda más remedio que decir se van a ir. No me hago ilusiones de que se vayan a quedar. Una puntualización es verdad Nos quedan 30 minutos y tengo capítulo enorme. Los otros partidos no pintan demasiado. Los unionistas sí van a pintar, porque el tema de Irlanda es muy central. Y esta solución que quieren de establecer una especie de frontera entre el resto del Reino Unido e Irlanda del Norte es muy complicado. Tercero, en el futuro de Europa hubo dos reuniones cuando nosotros llegamos al gobierno que hicimos Westerwelle y yo en Palma. Y el futuro de la Unión Europea, y luego esto es un flash, pues no puede desarrollarlo, es una Europa federal, que son los países que comparten euro, unida con vínculos confederales con los países que estén dentro de la Unión Europea, y un tercer círculo de una asociación privilegiada para resolver el tema del Reino Unido, el tema de Turquía, que nos puede crear otro problema de refugiados enorme, y a nosotros nos interesaría que ahí entrase el norte de África y desde luego Marruecos. Pero, en fin, yo coincido en que están metidos en un lío en que no tienen ni la menor idea de por dónde van a salir, y a lo mejor es que esto es tal desastre que lo normal es decir, oiga, esto es lo que hay, seguimos en nuestra idea de irnos
o nos quedamos y nos olvidamos de este tema. Eso hay que hacerlo por referéndum, ¿eh? Un comentario, medio segundo, sobre los unionistas de Irlanda del Norte. Sus votos, no me acuerdo cuántos son, pero son los que le dan actualmente la mayoría a Theresa May, pero como Theresa May, con cualquier acuerdo al que llegue, va a fracturar a 70 diputados del Partido Conservador, el valor del voto unionista llega a cero. Desde el momento en que haya los Boris Johnson y los David Davis de turno, Todos. y el otro, el Jacob Rees-Mogg, que tiene una pinta, como alguien decía, ayer decía Wyoming, es que parece del siglo XVIII, yo creo que parece del siglo XVI. Y este está ahí intentando desestabilizar a la señora May, ya mientras 70 o 80 conservadores radicales estén en contra y quieran quitarse en medio a la señora May, los unionistas no pueden poner a cotización sus votos que valen cero. Claro. Lo dicho, 30 minutos exactos, me quedan todavía varios temas, a ver hasta dónde llegamos. Se quejan, estamos, recordemos, en el Congreso Nacional de Auditoría. Se quejan los auditores de exceso de regulación. Pregunta muy concreta. ¿Creen ustedes que la Unión Europea está preparada para evitar, reducir los efectos de futuras crisis? Joaquín. No veo la relación entre los problemas de la regulación de la auditoría, que seguro que existen, y las futuras crisis europeas. No creo que los problemas de la auditoría estén en el origen de la siguiente crisis europea. Creo que habrá crisis en Europa, económicas. No, a lo mejor yo creo que va no tanto por la auditoría, sino por la superregulación. No, pero hay simplemente una cuestión de principio, que no soy nada experto en la regulación de las auditorías, ni en la europea, ni en la española. Yo creo que la crisis nos ha dado una lección en cuanto al debate regulación-desregulación. Hace falta regulación, pero que sea buena. Pensar que lo bueno es que haya menos regulación me parece que es creer en los milagros, creer que el clima, el tiempo, las amistades resuelven problemas que no se sabe cómo resolver al regular una actividad o al regular un tipo de instituciones. Yo creo que tiene que haber buena regulación y si la regulación actual, sea europea o nacional, no funciona o tiene inconvenientes, pensar cómo se revisan esos inconvenientes, pero no medir la calidad en términos de cantidad, porque creo que es una equivocación. José Manuel. Yo estoy convencido que hay excesiva regulación, que sí, que hay excesiva regulación y que nos fijamos muchas veces en los detalles. Decía un buen amigo nuestro, Felipe González, que en Europa nos dedicamos a discutir lo que debe poner en la etiqueta del tapón de una botella de agua y nos olvidamos de qué es lo principal. Y lo principal es el tema de la crisis. Yo creo que hemos avanzado desde la crisis anterior. Cuando explota la crisis anterior, a Grecia hay que rescatarla acudiendo a un artículo que estaba previsto para las catástrofes naturales, porque no teníamos ninguna base jurídica para rescatar a Grecia. Hicimos la Facility y el MEDE, el mecanismo actual. A mi juicio, el mecanismo actual tiene el problema de una limitación de su capacidad de fuego y también un exceso de burocracia para ponerlo en marcha, porque es intergubernamental. Yo creo que eso habrá que corregirlo y tenemos que tener mecanismos de rescate, que sería un Fondo Monetario Europeo mucho más comunitario, es decir, no intergubernamental, sino comunitario y con una capacidad de actuar mucho mayor. La unión bancaria seguimos teniendo graves problemas, seguimos sin resolver el tema del Fondo de Garantía de Depósitos y no tenemos el backstop europeo. Hemos hecho el bail-in, pero no tenemos el backstop europeo y yo creo que ahí también habrá que avanzar. Es decir, yo en una segunda etapa, en ese papel del que hablaba mi idea de Europa, decía, primera etapa, la consolidación fiscal, es decir, dar muchos más poderes a la Comisión en materia de corrección, déficit, deuda, equilibrios macroeconómicos, tenemos el problema de superávit, déficit, reformas, etcétera, y cuando tengas eso ordenado y esa capacidad de vigilancia en marcha y evites el riesgo moral, que es lo que tus amigos alemanes les preocupa tantísimo, avancemos en esos mecanismos de solidaridad financiera, con ese Fondo Monetario Internacional que para aumentar su capacidad de fuego debía dársele la posibilidad de acudir a los mercados. En una primera etapa, antes de modificar los tratados, serían unos bonos europeos, unos eurobonos, pero mancomunados, no solidarios, en que cada país tuviese su parte de riesgo, pero que hubiese un bono europeo.
ya cuando eso supiésemos que funcionaba, y modificando los tratados ir a los eurobonos de verdad para cubrir parte de la deuda, no toda la deuda nacional, lo cual yugularía el resto, porque la idea es, yo le cubro con bonos europeos un porcentaje de su deuda nacional, el 60%, y el resto lo cubre usted con bonos nacionales, que serían bonos junior, es decir, pagaderos después de los bonos senior, lo cual es una garantía, una guillotina para ir corrigiendo la deuda, porque yo sí estoy preocupado con el problema de la deuda, como hablabas al principio. Pero yo creo que vamos a tener otra crisis, creo que estamos mejor que estábamos, pero que no estamos suficientemente preparados para esa deuda. No lo estamos y podemos tener dos crisis, la de los refugiados, que no tiene nada que ver esto con Turquía, y luego el tema financiero y el tema económico de Italia, que puede arrastrar a otros países. Que están íntimamente relacionados ambos. Absolutamente. Un comentario rápido, porque tú preguntabas regulación, desregulación, y José Manuel ha hablado del caso griego. ¿Por qué cuando estalla la crisis de la deuda pública griega, a finales del 2009, principios del 2010, cuando llega el gobierno de Papandreou y hace caso a los libros y no a las ensoñaciones de su antecesor, que decía que lo del déficit excesivo de Grecia, que era mentira y no sé qué, pero Grecia pierde el acceso a los mercados y tiene necesidad de financiación, el apoyo de las instituciones financieras o los instrumentos financieros. Y resulta que antes de Grecia había habido problemas de acceso a los mercados y de necesidad de financiación de Letonia, de Hungría y de Rumanía. 3 países de la Unión Europea, pero que no estaban en el euro, y para eso sí había un instrumento en el tratado, la Balance of Payments Facility. Yo era entonces encargado de los asuntos económicos en la Comisión, fuimos a los mercados, emitimos deuda, AAA, por cierto, en la época, y junto con el Fondo Monetario, que a su vez tenía sus propios recursos, apoyamos a aquellos 3 países que no eran de la zona euro con la condicionalidad tal. En el caso de Grecia, como era de la zona euro, no había instrumento. ¿Por qué? Porque los desreguladores habían pensado, no, la Unión Económica y Monetaria, aunque le faltan una serie de instrumentos, va a funcionar estupendamente porque los actores económicos y los actores económicos públicos también, los gobiernos, no van a caer en excesos, van a tener presente el riesgo moral y, por lo tanto, van a conducirse de manera racional. Mentira. Si hubiese habido una regulación, igual que la había ya para los países que no eran del euro, no hubiese sido necesario tardar tanto tiempo y organizar las decisiones de forma tan atropellada como se organizaron en el caso de Grecia. Por eso yo digo buenas regulaciones. Que si no... Y luego... Yo no he hablado de no regulación. Ya. No soy una crata de... Tus propuestas sobre futuro y las que hacíais con los ministros de Exteriores y tal, a mí me parecen muy bien. De esas, aparte de los ministros de Exteriores, pues hay otras muchas propuestas encima de la mesa. El problema que tenemos en la Unión Europea es que da igual lo buenas que sean y lo creativas que sean las propuestas hechas fuera de la sala donde se toman las decisiones. El problema es que a la hora de tomar las decisiones, las barreras para llegar a compromisos en la línea de lo que han orientado las diferentes propuestas son todavía muy altas. Porque el apego al ámbito nacional, al ejercicio de la soberanía nacional, es tan irracional en áreas donde es obvio que solo tomando decisiones en común podemos resolver los problemas, que las decisiones se retrasan, se toman a medias, se toman de madrugada sin pensar muy bien qué se está decidiendo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un problema que a mí me parece mucho más importante reflexionar y profundizar en él. ¿Por qué los políticos nacionales que leen los sondeos y ven que la opinión pública le gusta que haya decisiones europeas y son eficaces en toda una serie de áreas, por qué se resisten tanto? Eso me parece, responder a esa pregunta me parece mucho más importante que dibujar en otro papel esos Estados Unidos de Europa, que a lo mejor lo ven nuestros nietos. Sí, Por eso es que hay responsables gubernamentales que no entienden que los miembros de la oposición expliquen en la Unión Europea los por ejemplo, inconvenientes que la Unión, que pero que, por determinadas ejemplo, decisiones gubernamentales pueden tener a efectos de la Unión. Por ejemplo, ¿qué No, político? está hablando de Casado. Sí. No, está hablando de Pedro Sánchez y de Casado. La irresponsabilidad del actual líder de la oposición, y le hago un favor llamándome el líder de la oposición, de ir a contar lo que ha ido a contar
a la señora Merkel, que tiene ya muchos años de experiencia, él no se ha dado cuenta de cómo ha caído su cotización en las cotizaciones que tiene en su bolsillo la señora Merkel. Bueno, No me parece parece que que no es el sea tema. así, pero el problema es que es líder de la Habla con oposición. ella, ya verás. El líder de la oposición es un hecho. Y decía Lenin que solo los necios discuten hechos y tú y yo no somos necios. Que es el líder de la oposición, es evidente. Ni Que leninista. te guste o no te guste. No, es no, otra cosa. me parece que ha entrado de forma atropellada en el ejercicio. Pero del que cargo, sigue ¿no? siendo el ¿Me líder de permitís? la oposición. Es un problema de números Toc, también. toc, ¿puedo? No. Una cosa muy rápida de plantear, y eso sí que nos daría para horas. Pero como tengo varias preguntas al respecto, los dos temas, y a ver cómo los desarrolláis, por favor, en 5 minutos cada uno como mucho. Inmigración / el norte de África. Yo lo extiendo, no es el norte de África. El norte de África es una región, es del Sahel para abajo. O sea, quedarse en el norte de África me parece una miopía absoluta. Preguntan si la inmigración puede ser la solución a los problemas de la seguridad social. Sé que es demasiado amplio, pero en la medida de lo posible, haced como si fuera un prólogo de cuál sería el problema. José ¿Quién Manuel. empieza? ¿Joaquín, te parece? No, él, que ha sido Venga, ministro Manuel. de Exteriores. La inmigración, decía Javier Cercas, que es a la vez una solución y un problema. Si uno se levanta de buen humor, dice que es la solución para mantener el estado de bienestar, y si uno se levanta de mal humor, dice que es la fuente de todos los males, etc. ¿Cuál es la verdad del estado de bienestar y de las pensiones? Es decir, la verdad es que tenemos una tasa de fertilidad de hijos por mujer que está un poco por encima del 1,2, cuando la tasa de sustitución debía ser el 2,1. La tasa de fertilidad española es la más baja de todos los estados de Europa, excepción hecha del Vaticano, que no cuenta en esta. A eso añades... Claro, lo dice porque yo trabajo en la COPE y no voy a poder responderle como se merece. ¿Hay estadísticas oficiales de eso? No. Segundo, la esperanza de vida aumenta. ¿Qué pasa? Que cada vez hay menos gente que pueda trabajar en edad laboral y cada vez hay más gente cobrando una pensión. ¿Qué es lo que hace la legislación española? Y fue algo que hicimos en el primer gobierno de Rajoy. Establecer que las pensiones no pueden subir por encima del 0,25%, cualquiera que sea la evolución de los precios, y el objetivo es el 2%, mientras las cuentas no estén equilibradas, que es una trampa intelectual, porque estarán equilibradas o no en función de las transferencias presupuestarias que hagas. Pero si eso se hace así, el último estudio de la Comisión dice que la relación entre pensión media y salario medio caerá 20 puntos en los próximos 20 años, lo cual es insostenible. Eso requiere otras cosas, política familiar, política de inmigración. Entonces, ¿cuál es la política de inmigración? La política de inmigración tiene que ser una política controlada, es decir, traer gente que vaya a ocupar los puestos de trabajo que tenemos vacantes para aumentar los cotizantes y los empresarios. ¿Eso cómo se hace? El gran tema de la política de inmigración no es la política de interior, es la política exterior. Nosotros no controlaremos jamás la inmigración si los países de origen y tránsito no quieren controlarlas. Y cada vez que tenemos un problema con Marruecos, sea el que sea, levantan el pie del acelerador y te aumenta la inmigración en proporciones gigantescas. ¿Eso qué quiere decir? Política exterior, política de cooperación policial, son ellos los que tienen que retener, política de cooperación económica para que estén entrados en la política de cooperación, y por eso hay que invertir. Pero decías con toda la razón, es que es África. África, la gran mayoría de la población vive con $1 al día. Y el incremento demográfico en África, hay que decir que en los próximos 10 años, para mantener la situación de pobreza actual, de pobreza, a veces miseria, hay que crear 34 millones de puestos de trabajo nuevos en la economía formal. Un paréntesis. España estamos en 1,3. En Nigeria, Benín, salvando las distancias, en 7,3 en edad fértil cada mujer nigeriana. Nigeria va a ser el tercer país más poblado del mundo en 2040. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer una política muy proactiva con esos países. ¿Cómo se pararon? Y esto lo hizo tu compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Cómo se paró el tema de los cayucos en Canarias? Sobre la base... En Senegal. Claro, Senegal y Mauritania, si es que no hay otra. Y Marruecos, cada vez que tenemos un problema, mira, yo decir, te puedo contar como anécdota muy corta. Verano, estoy navegando y me llama Jorge Fernández y me dice, tenemos un problema en Ceuta con Marruecos.
Y yo digo, ¿qué has hecho ahora? Y me dice, ¿O qué ha hecho el rey? no, ¿qué has hecho ahora? Bueno, el rey sale de Kabila con una Zodiac y le detienen la Guardia Civil. Bueno, entonces claro, yo llamo al rey y digo, señor, hay que llamar a Marruecos, porque es un lío de primera magnitud, hay que mandar le dije a Jorge, manda un teniente general a intentar arreglar aquello. En 3 días nos metieron 5.000 señores, porque levantaron las manos, tal. Hubo que hablar con el ministro de Asuntos Exteriores a toda velocidad y gracias a Dios estábamos en Consejo de Seguridad y se iba a hablar del Sáhara. Y aquello se entendió. Pero es que tuvimos ocupados todos los islotes. Teníamos un islote en Alucemas, que es el de tierra, donde teníamos 81 emigrantes a los que no podíamos dar agua. Si los traemos a la península es declarar abierto el territorio nacional. Entonces yo dije, oye, te los tienes que llevar. Y me dijo, es que yo no sé de dónde son ni por dónde han pasado. Claro. Hombre, digo, de dónde son, por el color de Bilbao no son. O sea que... Bueno. Mira, Williams, el extremo del Athletic de Bilbao. Y segundo me dice, la soberanía, digo, mira, olvídate de la soberanía, 24 horas y esta noche te los llevas y mañana recuperamos la soberanía. Pero esto se arregla con política exterior. Es decir, que es verdad que luego habrá que hacer aquí una política de integración para no crear guetos y todo lo que quieras, pero es política exterior en 2 vertientes. Cooperación de origen y tránsito, Frontex, hay que tener una política europea, tenemos que tener dinero para vigilar fronteras y para invertir allí, para invertir fundamentalmente en los países del norte. Y luego hay que evitar, por eso estamos en el Sahel, en Mali, etcétera, hay que evitar los conflictos que generan más problemas. Pero el gran lío va a ser Turquía. Si en Siria se produce una ofensiva sobre Idlib, hay 3 millones de ciudadanos. Si eso presiona a Turquía y seguimos empeñados en que no hay liberalización de visados, Turquía se desentiende del compromiso de admitir a los que hayan entrado ilegalmente, volvemos a tener un incidente en Grecia, que tiene problemas muy serios con fronteras cerradas, muy, muy importante. Te toca. 5 minutillos, por favor. Bueno, ha dicho muchas cosas, José Manuel, con las que estoy de acuerdo. Pensando en África, las proyecciones demográficas de Naciones Unidas sobre África son espectaculares y, vamos, asustan a cualquiera que las vea. Son proyecciones demográficas al 2050-2060, por lo tanto, de aquí a que tuviesen que ir naciendo los niños que explicasen esos aumentos espectaculares de población, más allá de los que ya están existiendo, se pueden hacer y se deben hacer muchas cosas, y si no las hace Europa, no las hará nadie. Los chinos y los americanos y los rusos van a África a otras cosas, no a buscar mano de obra para resolver sus problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones o de envejecimiento de sus poblaciones, y los tenemos que hacer, y ningún país europeo por su cuenta lo puede hacer. Por lo tanto, la estrategia de la Unión Europea ante África, en toda su dimensión, es algo imprescindible. Se puede llegar a poner en marcha una estrategia acordada con apoyos suficientes en un periodo de tiempo relativamente corto. Pues ojalá que la respuesta sea que sí, yo no estoy convencido. Pero por ahí va la reflexión. Se ha empezado con algunas cosas muy tímidas a nivel de la Unión Europea, un fondo africano, ya no pensando en nuestra relación con África estrictamente en términos de compradores de materias primas y provisores de fondos de ayuda al desarrollo, sino yendo mucho más allá, porque además el crecimiento, el desarrollo económico, la integración de la mujer en el mercado de trabajo, la extensión de la educación, son elementos que sabemos que frenan esas explosiones demográficas, que aumentan la cohesión de la sociedad, que aumentan la capacidad de que los mercados interiores y la interrelación entre países africanos puedan absorber buena parte de esas cifras espectaculares de aumento de población, que si no, no van a tener más remedio que mirar hacia Europa para ver cómo pueden saltar por encima de las vallas y evitar los controles que se pongan en marcha por los ministros de Interior correspondientes. La Unión Europea está haciendo, a su vez, un esfuerzo, y lleva haciéndolo 2 o 3 años, de coordinar mejor el control de las fronteras exteriores. No sé por qué, por cierto, el actual gobierno español, a lo mejor tú lo sabes, a mí no me lo han contado, pone reticencias a ese refuerzo europeo que ha propuesto la Comisión. No sé cuáles son las razones,
pero nos interesa que la gente... Si no lo sabes tú. El colmo que me lo pregunte a mí. Que No, porque los ministros de Exteriores son mucho más listos que los eso sí. ciudadanos de aquí. Yo no lo sé. Y bueno, hay que ir por ahí, y creo que es un argumento muy potente para explicar por qué es necesario avanzar en una serie de áreas de integración europea, porque nos interesa, no porque hay unos iluminados de no sé qué grupo de reflexión que han dicho que vamos a avanzar hacia un único país en todo el continente. No, porque nos interesa para resolver los problemas que tenemos. Y luego, los problemas de los sistemas de pensiones y de envejecimiento de la población a corto plazo, y hablando de estos temas, corto plazo son 5 años, 7 años, se alivian con flujos migratorios, pero no se curan esos problemas con flujos migratorios. Hay que pensar cómo se garantiza la sostenibilidad de los sistemas de protección social y en particular del sistema de pensiones. Hay que pensar en cómo se financian parte de las prestaciones del sistema de protección social que no tienen por qué estar ligadas a la cotización de quienes trabajan, sino que debían financiarse vía impuestos. Y ahí hay una discusión interesante. Y hay que hablar de la edad de jubilación. Porque es verdad que aumenta la esperanza de vida y a nuestra edad estamos muy interesados en que siga aumentando. Digo a nuestra edad, la de José Manuel y la mía, no la de ustedes. Estamos muy interesados en que siga aumentando la esperanza de vida, pero aumentar la esperanza de vida sin mover la cifra o la edad de jubilación, la cifra de los años en los cuales la gente se jubila con el 100%, no es posible, no sale las cuentas para equilibrio, ni con inmigrantes ni sin inmigrantes. Nos queda una puntualización, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre todo la jubilación. Mi tesis es que eso hay que incentivarlo, no hacerlo obligatorio. ¿Cómo se incentiva? Por medidas fiscales. Es decir, tú lo que puedes hacer es que el señor que sigue trabajando una vez que ha tenido derecho a cobrar su pensión, tribute en renta por la pensión que hubiese recibido y no por lo que cobre. Es decir, yo creo que el retrasarla más, bueno, a la gente no le gusta ni poco, ni mucho, ni nada. Cuando llevan 38, 39 años, es decir, ahora que usted tiene que seguir con esto, pues no es, ¿no? Pero la ayuda, eso es evidente que es así, o sea, es una ecuación matemática. No quiero entrar en los últimos minutos que nos quedan en las cuestiones de política doméstica, que bastante lío tenemos y no es el asunto de este foro, pero escuchándoos y visitando de vez en cuando a líderes europeos y oyéndoles, se confirma que la posibilidad de cohabitación entre el centro izquierda y el centro derecha es posible. De hecho, en Europa creo que ha ocurrido siempre. Siempre se ha gobernado así en Bruselas, en las comisarías europeas, en la Comisión, en los consejos. Las comisarías europeas era donde Manolo Marín y la policía. Sí, las comisarías están. Se llaman carteras. ¿Por qué no se puede hacer? Carteras, no las comisarios. Carteras europeas con comisarios al frente. Eso sí. Así es. ¿Por qué no se puede hacer eso en la política española, por ejemplo? Y sí se puede hacer en Bruselas desde que nació la Unión Europea hasta hoy. En los países de la Unión Europea, los 28, solo hay 2 países que en democracia no han tenido gobiernos de coalición. Uno de ellos somos nosotros. ¿Sí? Desde el 77 para acá, a nivel nacional, no ha habido gobierno de coalición, ha habido acuerdos parlamentarios, pero nunca gobierno de coalición. Y el otro es Malta, que tiene un tamaño como Vallecas, más o menos. Bueno, eso dijo Leguín en cierta ocasión del País Vasco sobre Móstoles y le cayó la mundial. Pero era completamente cierto. Yo hablo con de perdón, Malta. ¿eh? Hablo de Malta. Con perdón. No compares al País Vasco con Malta. Ahora, ¿por qué aquí no hay acuerdos de coalición entre centro-derecha y centro-izquierda? Hombre, el centro-izquierda en España ya se sabe quién es. El centro-derecha, no sé si es el PP, Ciudadanos o los dos. ¿Pero quién es el centro-izquierda en España? El PSOE, por supuesto. A escala europea, vamos a referirnos a escala europea. La política europea necesita, desde su origen, desde el origen de la integración, amplios apoyos mucho más allá de cualquiera de las familias políticas que estuvieron o estuvimos en el origen de la integración europea, y en el Parlamento Europeo actual un porcentaje muy alto de votaciones enseñan coincidencias entre el voto de la mayoría de los miembros del Partido Popular, que allí la disciplina de voto no es tan rígida como estamos acostumbrados aquí. Hay votos socialistas,
hay votos liberales, hay votos verdes. Esas 4 familias, más que ninguna otra, coinciden bastante en las votaciones. Y en los países donde hay gobiernos de coalición, de 2 o 3 partidos, pues normalmente hay familias diferentes, unas del ámbito centro-derecha, otras del ámbito centro-izquierda y otras que no se quieren definir y que están ahí gobernando con sus compromisos y tal. A mí me parece que eso es razonable, no hay que tener miedo a llegar a acuerdos con otras familias políticas, siempre que en esos acuerdos no estés tirando tus principios a la basura, y yo creo que cada vez más va a ser esa la forma de hacer política, en Europa, por supuesto. El Parlamento Europeo que vamos a elegir en mayo del año que viene va a estar más fragmentado y va a haber más polarización, por lo tanto va a ser todavía más necesario consolidar ese tronco común de las familias políticas proeuropeas, y en la mayoría de nuestros países el sistema de partidos pues se está fragmentando también con aparición de nuevas formaciones, unas populistas xenófobas, otras populistas de izquierda, otras planteamientos que no se sabe muy bien cómo clasificar. Bueno, pues esa es la política tal como la estamos viviendo y, por lo tanto, querer hacer política con los mismos presupuestos, no económicos, sino presupuestos políticos de hace 50 años no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Interesante debate y línea de pensamiento. Casi para concluir, José Manuel. Vamos a ver, es decir, ¿cuál es la situación actual? Es decir, desde 1977 lo que había era un acuerdo tácito entre los 2 partidos que ocupábamos el centro. Primero fue UCD, luego el Partido Popular cuando se reconvierte al centro en Sevilla y el Partido Socialista Obrero Español. Coincidíamos en lo fundamental y nos turnábamos, es decir, esto fue la restauración hasta 1902. Y ahí sobraban terceros. Y cada vez que aparecía un tercero, los 2 nos poníamos de acuerdo en yugularlo. Eso fue lo que se hizo con el Partido Reformista, con el Centro Democrático y Social de Suárez o con UPyD. A partir del 2007 aparecen terceros y ya no los podemos yugular. Es decir, ya esto no va a ser un tango, esto va a ser un baile a 4. Y eso complica enormemente los temas porque en cada espacio electoral compiten 2 que se están vigilando continuamente. ¿Qué pasa con el Partido Socialista Obrero Español? Yo creo que llevas mucho tiempo fuera y ya que Sánchez es centro-izquierda. Vivo en Madrid, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, pero vives en tu mundo, lo cual te... Vivo más cerca del Parlamento que tú. y muy cerca del Palacio Real. ¿Qué es lo que le pasa? Incluso de la Moncloa. Con toda honestidad, porque Joaquín y yo no vamos a estas alturas a hacernos trampas en solitario. En el Partido Socialista había un debate. ¿Qué tipo de Partido Socialista querían? Había un Partido Socialista que era el que representaba la candidatura de Susana Díaz, que se plasmará en Andalucía, que su ideal hubiese sido un acuerdo con Ciudadanos, lo cual hubiese convertido al PP en antigua Alianza Popular. Eso ha fracasado. Y Sánchez ha escogido desde el primer momento una línea que es el entendimiento con Podemos. Si Sánchez presentó en el Parlamento una moción de censura con acuerdo con Ciudadanos. Pero una vez que no salió, es decir, él ha vuelto sobre otra base. Cuando Ciudadanos ha ido a buscar el acuerdo contigo para quitarte el espacio político. Pero entonces con Susana Díaz, ¿quién gobernaba? ¿La derecha? No, el esquema era ese. No, con Susana Díaz no sé qué hubiese pasado, pero yo creo que no hubiese pasado. No, te digo, Susana Díaz le apoyó a Ciudadanos todo este tiempo. A efectos del Partido Socialista Obrero Español, que conozco mejor que José Manuel, no hubiese cambiado sustancialmente nada. Vamos a ver. En las grandes orientaciones políticas, nada. Que conste que como hubo primarias, yo no voté ni a una ni a otro. No, como tuvo muchos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que a mi juicio va a pasar en el próximo horizonte? Van a intentar cerrar en Barcelona un acuerdo, en Cataluña un acuerdo con un nuevo tripartito, Esquerra, los Comunes y eventualmente el PSC. Y van a intentar en que en las próximas elecciones haya un acuerdo Partido Socialista Obrero Español Podemos. Estamos en este momento en una monarquía austrohúngara, es una monarquía bicéfala, el delegado del gobierno para intentar resolver los temas presupuestarios y la organización territorial. Ahora. El tiempo. Es decir, eso es lo que va a pasar. Ahora que estaba llegando a lo más interesante. ¿Qué es lo que pasa en el centro derecha? Que efectivamente estamos disputándonos el espacio Ciudadanos del Partido Popular, lo cual nos impide transigir en algunas cosas en que habría que transigir.
¿Qué es lo que a mí me gustaría? Que hubiese una refundación del centro derecha, una nueva unión de centro democrático entre PP y Ciudadanos, porque creo que la disputa electoral esteriliza a los dos e imposibilita el acuerdo con estos señores. Y me gustaría que el Partido Socialista volviese a ser de verdad un partido socialdemócrata, se desenganchase de Podemos y ocupase una posición central. Pero esto no es nuevo. Es decir, ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Besteiro, Prieto, Largo Caballero, y Sánchez va a ser Largo Caballero. Me gustaría tener la misma edad que tenía cuando te conocí. En eso podemos llegar a un acuerdo. Oye. En cualquier caso, si me permiten... Si me permiten, y perdón por la autocita, pero estarán de acuerdo conmigo en que en lo mollar y en la gran mayoría de los temas que hemos tratado están mucho más de acuerdo entre ellos de lo que podríamos pensar al principio. Y lo segundo, cuando ha dicho Joaquín ahora, qué lástima, acabamos con lo interesante, a mí me parece que no. Yo creo que los que estamos aquí, la inmensa mayoría, pensamos que lo interesante son todos los temas que hemos hablado antes y que, sinceramente, lo de la política doméstica a mí cada día me parece más paleta, opinión personal. Por lo tanto, les agradezco que durante todo este rato no haya salido nada más que Cataluña de una pincelada ahora en 0, para mí, periodista, es muy de agradecer. Así que gracias, Joaquín Almunia, gracias, José Manuel, gracias, Margallo. Una cosita muy rápida. Aquí los señores van a ser los padrinos. Yo no sé si lo que voy a decir ahora lo sabe la afectada o el afectado, pero bueno, me han dicho que lea esto. Tenemos que entregar un premio, el ganador del premio de una matrícula en el máster universitario en auditoría de cuentas del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Tras la votación en Facebook, la ganadora es Rocío Soroa Terán, de la Universidad de Cantabria. Creo que has hecho un vídeo que vamos a ver, me parece, Rocío. Vamos para allá. Bienvenidos a esta aventura. ¿Te sientes curioso, observador y decidido? ¿Crees que hay algo más aparte de lo que vemos? ¿Incluso te gusta descubrirlo? Pues bien, si no te dejas intimidar por lo que puedan pensar de ti, si no dejas que todo el mundo te influya, siendo así independiente, si te gusta ver la vida bajo todas las perspectivas posibles, para aprender a analizar u opinar sobre todas aquellas zonas visibles, siendo siempre competente, honesto, fiel y leal a la realidad. Si eres de quien prefiere corroborar que todo lo que cuentan es cierto, queriendo ser tú mismo el primero en descubrirlo, aunque siempre pensando en que se necesitan a personas que te ayuden a lograrlo, formando tu propio equipo. Así que no lo dudes más. Anímate a ser auditor. 24º Congreso Nacional de Auditoría. XXIV Congreso Nacional de Auditoría. Estamos inmersos en profundos cambios. Las nuevas tecnologías, junto con la globalización de los mercados, han impulsado un desarrollo e internacionalización de la economía sin precedentes. En este escenario, la transparencia de la información financiera es clave y, por tanto, el rol del profesional de la auditoría es fundamental. La auditoría no es solo números, se trata de ofrecer a la sociedad confianza. Confianza en que las informaciones preparadas por las empresas o entidades públicas reflejan efectivamente la situación económica y los resultados que divulgan. La auditoría es una de las profesiones más demandadas a nivel global. La profesión necesita jóvenes que sean capaces de afrontar retos y que sepan adaptarse a cambios tecnológicos constantes para contribuir a una sociedad más transparente. Por todo ello, el ICJCE, a través de su Escuela de Auditoría, ha creado Ya Una Academy, un centro de recursos para ti,
donde podrás formarte con programas online que te permitirán tener los conocimientos clave que necesita un profesional de la auditoría, contactar con profesionales de prestigio que resolverán tus dudas acerca de la profesión o contar con un mentor que te ayudará a potenciar las habilidades que impulsarán tu desarrollo profesional. Si quieres abrir la puerta al conocimiento del mundo empresarial y acceder a una carrera profesional de éxito y con múltiples oportunidades, Young Academy es tu lugar.